¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Qué felicidad volver a estar con ustedes. Hoy en nuestro tercer capítulo hablaremos de San Lorenzo, gran mártir y santo de nuestra iglesia. Vamos a empezar con una oración inicial en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Pedimos, Señor Jesús, en estos momentos que nos cubras con tu sangre preciosísima derramada al pie de la Santa Cruz y llegues en estos momentos que nos ayudes a entender, a comprender los designios de Dios, a enamorarnos más de nuestra fe, a enamorarnos más de nuestra Iglesia Católica y a enamorarnos más de nuestros santos mártires. Te entregamos esta charla, te entregamos en estos momentos a San Lorenzo para que interceda por cada uno de nosotros. Pedimos la presencia de la Santísima Virgen María para que nos acompañe en estos momentos y pedimos la presencia de todos los santos ángeles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Dayana Salazar, adelante. Nadie como Dios y después de Dios, nadie como María. Qué alegría poder compartir un día más con ustedes su programa Héroes de la Fe. Hoy, por gracia de Dios, vamos a compartir la historia de un santo impresionante, un santo mártir de la iglesia, San Lorenzo. San Lorenzo fue un santo del siglo IV, más o menos. No sabemos una fecha exacta de su nacimiento, pero fue aproximadamente en el siglo IV, entre los años 200 y 258. Durante este tiempo la iglesia era muy perseguida y él nació en este tiempo siendo un gran ejemplo para todos nosotros de mártir de la iglesia. Él nació de una familia muy virtuosa. Su padre y su madre eran personas que le infundieron desde pequeño siempre un gran amor por Jesús, siempre unas grandes virtudes, era intrépido, era dado a los demás y tenía un entrañable y un gran amor hacia Jesús, Eucaristía. Este gran santo, quizás muchas veces lo hemos conocido, hemos hablado de él, acerca de que murió pues con un martirio muy, por decirlo de alguna manera, difícil o bastante reconocible, pero hay muchas cosas de su vida, de su profundidad, que no conocemos. Por ejemplo, su juventud, su infancia, sus primeros años no son muy conocidos porque no hay registros como tal de esto y nos hemos valido de San Agustín, de San Ambrosio para saber de la historia de este santo. Se cuenta entonces, como les decía, que en su infancia tuvo muchas virtudes y fue infundida por sus padres. Incluso la vida de sus padres, o estos santos, también son venerados en el lugar donde nació San Lorenzo, que fue en Huesca, España. Este joven, que fue, mejor dicho, con grandes virtudes, se dirigió a Roma muy temprano. ¿Por qué? Porque él decía que en Roma estaba el corazón de la iglesia, estaba el corazón de la religión. Entonces se dirigió a este lugar porque obviamente allí iba a encontrar, saciar esa sed de Dios que él tenía. Cuando llegó a Roma, todo el mundo se dio cuenta de lo impresionante que era este joven. A pesar de su corta edad, era un gran predicador, hablaba con potestad de Dios, hablaba con ternura, pero no dejaba de ser pícaro y de ser intrépido, porque claro, era joven. Entonces, ¿quién supo admirar muchísimo esas virtudes de él? El Papa Sixto II. Cuando lo nombraron, en el año más o menos 257, él decidió nombrar a San Lorenzo como ¿cómo es la palabra? Creo que es archidiácono, así es, archidiácono de Roma.
¿Qué quería decir esto? Que era una persona encargada de ayudarle al Papa en todo lo que era la liturgia. Entonces, él estaba encargado, por ejemplo, de recoger las limosnas que todas las personas pudientes daban a la iglesia y repartirla a los pobres. Era el encargado de manejar las vestiduras de los sacerdotes, era el encargado de custodiar los vasos sagrados y todas estas cosas que sabemos son ornamentos preciosos para la iglesia y para el culto de Dios. Entonces, San Lorenzo estaba encargado de custodiar todo esto de manos del Papa. Resulta y pasa, muchachos, que San Lorenzo fue muy perseguido también por su fe. Como les decía, en ese momento la iglesia era muy atacada y se estaba dando en ese momento el imperio de Valeriano, y él se lanzó un edicto en el año 258 donde mandó a matar a todos los obispos, a todos los sacerdotes que profesaran directamente o públicamente la fe. Entonces muchos sacerdotes murieron, muchos obispos murieron y obviamente también muchos fieles que declaraban su fe por Cristo murieron. Dentro de esos, el Papa, que era Sixto II, fue atrapado o fue encontrado por este emperador y fue llevado al martirio. Se cuenta pues del Papa Sixto que fue apresado, sufrió los mismos padecimientos que tuvo Jesús, lo latigaron y lo llevaron incluso hasta una muerte de cruz. Antes de que esto sucediera, antes de que fuera muerto, este diácono San Lorenzo, que amaba tanto a su Papa, que obedecía con tanto amor, que le servía con tanto cariño, se encontró a lo lejos con él y le dijo: maestro, padre, ¿por qué te estás yendo solo? ¿Por qué no me llevas a mí? ¿Acaso algún día tú has armado el altar, tú has celebrado un sacrificio sin que yo te sirva? ¿Por qué te vas a ir sin mí? Él en su corazón anhelaba entregarse con ese hombre, con el Papa Sixto II, a quien le había servido. Entonces, el Papa Sixto, con un corazón entrañable, mejor dicho, lleno de amor, le dice: hijo, no te preocupes, yo me voy, pero tú no demoras en estar conmigo. Entonces, de cierto modo, le profetizó que él también iba a ser mártir de la iglesia. San Lorenzo estuvo con él hasta el último momento de su muerte, y los soldados que estaban a su alrededor haciendo pues como el martirio o llevando a cabo pues el martirio de Sixto II, perdón, llegó y ellos estaban hablando acerca de las riquezas que de pronto tenían en la iglesia, y Sixto II le estaba dando las instrucciones a San Lorenzo para que repartiera esto a los pobres. Entonces él llegó y muchos de esos soldados los escucharon. Entonces, al saber que hablaban de riquezas, de tesoros, de cosas pues que tenían en la iglesia como tal, hablando pues de las limosnas y de todo esto, lo apresaron y se lo llevaron para la cárcel y lo mandaron a rendirle cuentas al prefecto de Roma, que era, como por decir algo, el alcalde de Roma, que era Cornelio, y llegó ante San Lorenzo y de una manera pedante, una cosa impresionante, le decía este alcalde o este prefecto a San Lorenzo, le decía: venga, yo he escuchado, o mis sirvientes han escuchado, que usted tiene muchas riquezas en la iglesia. Yo ya me imagino que tienen enterradas en las iglesias de Roma muchos tesoros. Me he dado cuenta que los vasos que usan los mandan a tallar con oro, ahí tienen la sangre de sus víctimas. Mejor dicho, utilizaban unas palabras muy déspotas para hablarle a San Lorenzo de todo lo que tenía la iglesia como riqueza para el culto de la misma iglesia. Entonces, San Lorenzo no se turbó ante ninguna de estas palabras. Incluso este prefecto hacía de una manera tan terrible, le hablaba de una manera tan terrible a San Lorenzo, que le decía: pero mire, si la misma palabra de Dios o la misma Biblia que ustedes profesan, dicen que en las monedas está, que al César lo que es del César, y las monedas tienen la efigie del César, entonces vengan, tráigamelas. Al fin y al cabo, Jesús siempre cuando estuvo en el Evangelio, siempre predicó, pero nunca andaba con nada en sus bolsillos, siempre todo lo daba. Entonces le dijo: entrégame todas esas riquezas, que si tú no me las entregas, igual yo te las voy a quitar.
Entonces, San Lorenzo, muy astuto, porque él, mejor dicho, yo admiro eso cuando lo estaba de pronto estudiando un poco más y no lo conocía, lo admiré muchísimo, decía, claro, sin turbarse, le dijo, claro, yo te voy a entregar todas las riquezas de la iglesia. Es verdad que mi iglesia está llena de tesoros, es verdad que hay candelabros de oro, es verdad que hay vasos de oro macizo. Entonces le dijo, solamente necesito que tú me des un tiempo para poder reunir toda la riqueza de la iglesia y traértela. El prefecto, mejor dicho, se imaginaba que San Lorenzo le iba a entregar absolutamente todos los tesoros y ya estaba pensando dónde los iba a meter en su casa, porque obviamente esas personas corruptas del imperio se iban a quedar con gran parte de esos tesoros para ellos mismos, más no para el pueblo. Entonces le dio 3 días de plazo y le dijo, a los 3 días vuelves. Se fue San Lorenzo a recoger las riquezas, entre comillas, materiales de la iglesia, y lo que hizo fue que repartió absolutamente todo lo que tenían en dinero y se fue a recoger a todos los mendigos, se fue a recoger a todas las personas pobres del pueblo, a los mendigos, a los leprosos, a los que estaban enfermos, y los enfiló, dice pues un libro que se llama, creo que se llama Los Mártires de la Iglesia. Ahorita les pongo el autor, les pido a los chicos pues que nos pongan allí el nombre del autor para que lo tengan, porque es impresionante y ojalá lo puedan leer. Habla de que él puso los puso en filas y los preparó. Entonces cuando se cumplió el término del tiempo fue donde el prefecto de Roma y le dijo, bueno, venga, ya yo tengo todas las riquezas listas. Mejor dicho, ese hombre, el prefecto de Roma, Cornelio, iba, pero mejor dicho, convencido que le iban a entregar todas las riquezas. Cuando llegó y le dijo, mira, aquí te presento todas las riquezas de la iglesia. Ahí en las filas que tú ves están los vasos de oro macizo. Ahí en estas personas están los candelabros donde alumbra, ilumina la iglesia. Entonces, obviamente, este prefecto se puso súper molesto, le dijo que si es que él se quería burlar de él delante de todo el mundo, que lo había puesto en ridículo, pero que ni creyera que eso lo iba a dejar impune. Entonces lo mandó a apresar y le dijo, no creas que te voy a dar muerte como cualquier persona, vas a sufrir todas las burlas que me has propiciado. Entonces se lo llevó para la cárcel y en la cárcel, bueno, allí estaban pensando como una pena para martirizarlo porque no querían decapitarlo. Luego de eso, entonces, en la cárcel, de una manera impresionante, lo sacaron y lo martirizaron en el sentido pues de que lo golpearon, así como Jesús. O sea, él padeció los mismos sufrimientos de Cristo con latigazos. Nos describen pues que se escuchaban los movimientos de los látigos en el aire cuando le iban a dar a San Lorenzo estos latigazos. Pero también se describe que su rostro siempre estuvo con una sonrisa, que a pesar del sufrimiento, porque obviamente sufrió, el dolor en su cuerpo era terrible, pero en su corazón estaba feliz porque sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios, porque sabía que su corazón estaba preparado para ese martirio. Entonces lo golpearon, lo latigaron y lo llevaron nuevamente a la cárcel. Y aquí viene una cosa que yo digo, wow, qué importante es nuestra manera de sufrir para poderle dar testimonio a los demás. En la cárcel, ya él, mejor dicho, sangrado, mejor dicho, tirado por allá, llegó un soldado de repente impactado y le fue a llevar un vaso de agua. Se postró ante San Lorenzo y le dijo, mira, yo necesito que tú me bautices, bautízame. Entonces San Lorenzo se puso en sí, que obviamente estaba muy mal, y le dijo, ¿cómo así? ¿A ti por qué quieres que te bautice? Porque yo quiero ser, le decía el soldado, yo quiero ser discípulo de ese Dios al que tú sigues, al que tú sirves. Y San Lorenzo le preguntó, ¿dónde lo has conocido? Y él le dijo, hoy lo he visto en tu martirio. Y le dijo, ¿cómo así? Sí, cuando te estaban latigando, yo veía como tu semblante sonreía y de repente una luz del cielo bajaba y con un blanco esplendoroso tomaba un lino muy fino y te secaba el sudor, te secaba las llagas, te las limpiaba
esa persona que vino a consolarte era el mismo Jesús. Y esa persona es a la que yo le quiero servir. En ese momento, obviamente, impresionado San Lorenzo se pone en sí y le da la bendición y lo bautiza. Obviamente tenía esa facultad porque era diácono y viendo las circunstancias en las que se encontraban era completamente válido. Entonces, posterior a esto nos damos cuenta que este soldado que entró a darle agua, a consolar a San Lorenzo, más adelante también dio la vida por Cristo. Es un santo que conocemos como San Román. Fue el mismo soldado que se convirtió por la obra de San Lorenzo. Posterior a eso, entonces, lo sacan de la cárcel y le dan ese martirio que todos hemos conocido en algún momento, que lo pusieron sobre una parrilla para asarlo, pues, de una manera súper terrible, frente a muchísimas personas importantes del imperio. Entonces, en esta parrilla, él estaba acostado y el prefecto de Roma le decía: aquí tengo tu cama para tus dulces sueños. Y simplemente San Lorenzo sonreía y dice pues que se acostó sobre la parrilla. Cuando obviamente ya le había quemado toda la espalda, estaba súper mal, alzó su voz a decirle algo al prefecto de Roma y él pensaba que ya se había rendido, que le iba a decir que lo quitaran de ahí, y lo que dijo fue: ya estoy asado por este lado, voltéenme para asarme de manera completa, para estar totalmente rostizado para Jesús. Entonces, allí vemos la manera tan impresionante que tiene este hombre de haber vivido el martirio. No fue capaz de renegar de Cristo, su corazón amaba a Jesús, no le importaban los dolores que sentía en su cuerpo, no le importaba. Imagínense si en ocasiones nosotros nos quemamos un dedito, nos sacamos una ampollita y es supremamente doloroso para agarrar algo, mejor dicho, para hacer cualquier cosa, cuanto más San Lorenzo tuvo que haber sentido eso en su cuerpo. O sea, fue algo impresionante y definitivamente él tenía una gracia de Dios, porque el martirio es una gracia de Dios. Estamos llamados nosotros a, como San Lorenzo, dar testimonio, como lo hizo con San Román, que fue el soldado que se convirtió por su obra, y a dar testimonio de la vivencia de nuestros sufrimientos en Jesús. Y no solo eso, muchachos, durante los momentos en que estuvo en esa parrilla, nunca dejó de orar por Roma. Él pedía incesantemente que las cabezas del imperio se convirtieran, que todas esas personas que ejercían un poder sobre la iglesia y que la estaba subyugando, se convirtieran y pudieran conocer a Jesús. Entonces, nos damos cuenta que esa oración que hizo en medio del sufrimiento, en medio de su martirio, tuvo efecto incluso antes de que él muriera, porque muchas personas de las que estaban a su alrededor en ese martirio comenzaron a arrodillarse, comenzaron a decir: Dios mío, verdaderamente este Dios al que San Lorenzo le sirve es el verdadero Dios. O sea, imagínense esto, para cerrar con broche de oro. San Lorenzo no fue sepultado por nada más y nada menos, sino que las personas que se convirtieron en su martirio lo tomaron y fueron y lo llevaron y le dieron una santa sepultura. Así que no tenemos que, inclusive después de muerte, Dios veló por él. Esas personas que lo atacaban dentro del imperio, esas mismas personas lo tomaron en sus manos y le dieron la cristiana sepultura y se convirtieron por ese martirio que pues pudieron presenciar. Entonces es una gran enseñanza, y miren que después de San Pedro y San Pablo, San Lorenzo en Roma es considerado, después de ellos dos, el mártir, mejor dicho, más importante de esta región. Y tiene una basílica, la quinta basílica más importante de Roma, que fue erigida por Constantino cuando pues ya el imperio se convirtió pues al cristianismo. Entonces, impresionante, muchachos. Definitivamente San Lorenzo ha marcado nuestro corazón y nos debe enseñar todos los días que debemos ser mártires por Jesús. Quizás en este momento no dando la sangre, no dando nuestro cuerpo, aunque si nos tocara deberíamos hacerlo con todo el amor y preparar nuestra alma para eso, pero sí, la sociedad de hoy en día también necesita mártires de conciencia, necesita mártires para aquellas personas que se han dejado dañar el corazón por el pecado y que nos necesitan a nosotros. Y después de Dios,
Y después de Dios, nadie como María. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué santazo! Yo siempre digo wow, pero es una cosa impresionante la vida de estos santos mártires. Vamos a pedirle a San Lorenzo que interceda por cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de estar aquí, de escuchar esta gran charla, de escuchar este santo mártir que defendió la vida, que defendió la fe, porque la vida es la resurrección. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María.